Un saludo muy especial para todos. Hoy en este entrenamiento vamos a tocar y abordar un tema que en este momento que estamos viviendo en el mundo es demasiado importante y es el tema de la influencia. ¿Qué es la influencia? ¿Por qué es tan importante en estos momentos? ¿Cómo puedo aplicarla en mi vida y qué beneficios me trae tener influencia en un campo? ¿Y qué perjuicios me va a tener el hecho de no tener influencia o me va a traer el hecho de no tener influencia? Hoy vamos a responder o procuraremos responder esas preguntas y dar un poco de información adicional. Pero quiero primero empezar este video contándote una pequeña historia de alguien que conozco muy bien, que soy yo mismo. Cuando yo empecé en el mundo de los negocios, paréntesis, la influencia no solo te sirve para los negocios, te sirve para absolutamente todo, pero en los negocios es muy útil y más en este momento que estamos en algo que se llama la era de la influencia. Ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Continúo. Cuando yo empecé en el mundo de los negocios, principalmente en la industria del network marketing, yo tenía 17 años. Antes de darte más detalles, tú del 1 al 10, ¿qué tanto le creerías a un niño de 17 años cuando te hable sobre un negocio millonario? Ahora, te agrego más datos con respecto a mi descripción. Yo no solo tenía 17 años, sino que no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía credibilidad, no tenía carro, no tenía barba, sigo sin barba, aunque ya me está saliendo. O sea, yo no tenía absolutamente nada a mi favor, pero lo más delicado era que yo no tenía influencia. Un tiempo después me di cuenta por qué, a pesar de que yo me esforzaba tanto en el negocio, yo no tenía resultados. Y era precisamente por eso, porque la gente no me creía, pero yo no lo sabía. Gracias a Dios no lo sabía, porque si lo hubiera sabido quizás me hubiera rendido. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi negocio, yo todos los días hablaba con personas. Todos los días presentaba el negocio, todos los días llamaba gente, todos los días ofrecía mi producto y nada. No tenía resultados o eran escasos, eran mínimos. Y yo le presentaba mi proyecto a personas de todo tipo, a mis profesores, a mi familia, a gente que conocía en la calle, amigos míos. Y era muy común recibir la siguiente respuesta y es, hombre, muy interesante, pero no es para mí. Sin embargo, te deseo el mejor de los éxitos. Yo sé que a ti te va a ir muy bien, campeón. Y yo decía, hombre, si la gente ve que es una buena oportunidad, si las personas perciben que es un buen proyecto, ¿por qué rayos siguen diciéndome tanto que no? Luego, como les mencioné, entendí que las personas no era que no creyeran en lo que yo les mostraba, era sencillamente que no creían en mí. Por consecuencia, mi trabajo era desarrollar la influencia. ¿Y qué es la influencia? Es hacer que la gente crea en ti y fruto de eso crea en cualquier cosa que le muestres o le vendas. Esa es la influencia. Cuando una persona desarrolla influencia, tiene la capacidad de vender lo que sea, de conquistar lo que sea o al que sea, de caer bien en donde sea, de ser recibido adecuadamente en donde sea. Es decir, la influencia hoy en día te abre todas las puertas en la vida. Por eso es un tema que si tú quieres ser exitoso en lo que sea, principalmente en el mundo de los negocios, es importante que conozcas muy bien. Es importante que tú seas consciente qué tan influyente eres. Porque si no tienes influencia, tienes dos opciones, o morir pobre o desarrollarla y construir la vida que deseas. ¿Vale? Entonces quiero que hablemos un poco sobre por qué es tan importante la influencia en este momento que estamos viviendo. Para eso quiero remontarme un poquito a la historia. A lo largo de la economía, y paréntesis, hoy voy a enfocar la influencia particularmente al tema de los negocios, a pesar de que quizá toque algunas otras áreas. Pero como esto es un canal orientado a la educación financiera y empresarial y el crecimiento personal, pues es como el punto que más nos interesa a todos. Entonces, quiero empezar, como les mencioné, hablándoles un poquito de contexto. A lo largo de la historia de la economía o a lo largo de la historia de la humanidad han existido cuatro eras económicas. En cada una de estas cuatro eras, el dinero o los recursos se encontraban en sitios diferentes. Es decir, dependiendo de la era de estas cuatro que vamos a hablar,
la riqueza se hallaba en partes distintas. Entonces hablemos de la primera era. La primera era, como muchos de ustedes ya lo saben, se llamó la era agrícola. ¿Vale? La era agrícola fue una era en donde el dinero y la riqueza, es decir, los ricos, espérenme que esto me quedó como feo, agrícola, muy bien, continúo. La era agrícola fue una era en donde el dinero se encontraba en la tierra, ¿vale? Los ricos eran los dueños de la tierra. Quienes tuvieran tierra eran influyentes, eran ricos, ¿vale? Porque si tú poseías hectáreas enormes de tierra, pues tú tenías los factores de producción. Entonces en la tierra tú sembrabas, tenías ganado, explotabas, qué sé yo, piedras, minerales, cualquier aspecto geológico, porque en esa época pues no había tecnología, no había industria, no había informática y por consecuencia pues el único sitio en donde se hallaba la riqueza era en la tierra. O si tú tenías un bosque y podías vender la madera, eras rico, eras influyente, eras una persona importante. Si tú tenías un gran lago en tu hectárea y vendías pescados, pues eras una persona adinerada. Es decir, los ricos eran quienes tenían la tierra. Ahora, ¿quiénes tenían la tierra? Pues básicamente la iglesia y la realeza. Esas eran las dos clases high o altas de la época. La iglesia, el clero y la realeza. Monarquías, reinos, imperios, en fin. Ahora, si tú y yo no teníamos tierra, pues podíamos ser campesinos que trabajáramos en la tierra de alguien más. Y los campesinos no tenían influencia, los campesinos eran las clases más bajas, porque no tenían recursos, no eran dueños de la tierra, por ende les tocaba ser liderados por las personas influyentes de la época o trabajar para los que efectivamente eran ricos, ¿vale? Esa fue la primera era que, como hemos hablado en otros videos, duró más o menos 10.000 años, incluso más, pero desde que data la escritura, la era agrícola duró desde el año 8500 a.C., más o menos hasta el año 1600 después de Cristo, en donde el 99% de la economía giraba alrededor de la tierra, de la agricultura o de los recursos naturales. Luego apareció una segunda era que se llamó la era industrial. En la era industrial, como su nombre lo indica, se empezaron a industrializar procesos. Ojo, la era agrícola se caracterizó por ser muy artesanal. Es decir, si tú querías una camisa, te la tenía que hacer un sastre a tu medida, porque no había producción en serie o en masa. ¿Okay? Pero en la era industrial se empezó a sistematizar la producción de las cosas, de alimentos, ropa, libros, productos del hogar, ¿okay? Y empezaron a nacer las fábricas. ¿Okay? Las fábricas son centros de producción de cosas. Ahí entonces también apareció el dinero o el capitalismo como se conoce actualmente, apareció la economía moderna, cuando nacieron sujetos como Adam Smith, como David Ricardo, entre muchos otros que empezaron a plantear teorías económicas, nació el sistema financiero con los Médicis y con los diferentes banqueros de la época. Y la riqueza ya no solamente se encontraba en la tierra, sino que en la era industrial los ricos eran obviamente quienes tenían tierra, pero también los ricos eran quienes tenían capital. O sea, si tú tenías dinero, mucho dinero, no necesitabas tener tierra. El dinero era más valioso que la tierra, porque con dinero comprabas tierra y pues sí, la tierra lo vendías por dinero, pero el dinero era el amo de la economía en ese momento y lo sigue siendo. Tierra, capital o maquinaria. Si tú tenías una fábrica o eras empresario, eras burgués, pues hombre, también eras influyente. Entonces en la era industrial, los influyentes, los ricos, los que tenían credibilidad, eran los dueños de la tierra, los que tenían mucho dinero y los que tenían empresas, máquinas, factores de producción. Ahora, si tú no tenías tierra, capital o maquinaria, lo que le podías aportar a la economía era tu mano de obra. O sea, tú podías ser empleado, aquí nació el empleo, de los grandes industriales. Pero ¿quién tiene más influencia? ¿El dueño de la empresa o los empleados? Obviamente, y no digo que ser empleado está mal, estoy hablando de niveles de influencia. La gente influyente era la gente rica. Siempre los ricos han sido más influyentes, ¿ok? Luego nació una tercera era que se llamó la era de la información. Esto nació después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando nacieron inventos como el internet, como la web, como la tecnología como tal, los microchips, los computadores, los ordenadores. Aquí la economía se transformó por completo, se empezó a digitalizar. O sea, ya la economía pasó de la tierra, pasó de la industria a las redes, al internet, ¿ok? Y esa era empezó más o menos desde el año 1970 en adelante, en donde ya las grandes empresas no eran empresas agrícolas como tal, las grandes empresas no eran industrias o fábricas, sino que las grandes empresas empezaron a ser empresas de redes, empresas de tecnología, empresas de software, y hoy en día lo vemos. Las empresas más importantes o más influyentes en el momento son las empresas que tienen tecnología, ¿ok? Pero aquí el dinero se encontraba en la información, en las redes, en la tecnología, ¿ok? Sin embargo, en este momento que estamos viviendo, empezó hace unos años una cuarta era económica que se llama la era de la información, de la influencia pura. Y hoy es bien curioso un fenómeno que está sucediendo. Yo quiero que tú, por favor, ahí donde estés, pienses en un influencer, o sea, en una persona que tú sigas en redes sociales. O en una persona, no necesariamente tiene que ser de los más famosos, pero quiero que pienses en alguien que sea una autoridad en su campo. Por ejemplo, una persona que sea experto en el área de la nutrición y que tú la sigas. O una persona que sea una autoridad en el campo de los negocios y tú lo sigas. O una persona que simplemente te haga reír y tú lo sigas y tiene millones de seguidores. Hoy es bien curioso dónde se encuentra la riqueza y por ende la influencia. La riqueza en el siglo XXI y en este momento que estamos viviendo ya no se encuentra en la tierra realmente. Claro, si tienes tierra, pues es importante, pero ya ahí no está la mayor concentración de riqueza. La riqueza ya no está en fabricar cosas. La riqueza ya no está ni siquiera en tener una empresa de tecnología. La riqueza está hoy en ser influyente. Es bien curioso cómo personas que tienen 10 millones de seguidores en redes sociales ganan más dinero que personas empresarias en la era agrícola, en la era industrial y en la era de la información. Hoy en día, cuando tú tienes influencia en un campo en particular, eres muchísimo más rentable y eres una autoridad de cara a las personas que te siguen. ¿Por qué te quise poner este contexto? Porque si tú quieres triunfar en el mundo que hoy día estamos viviendo, en el campo en el que sea, si tú eres fotógrafo, tienes que desarrollar influencia. Si tú eres artista, tienes que desarrollar influencia. Si tú eres emprendedor, tienes que desarrollar influencia. Lo que sea que hagas, tienes que crear marca personal. Que la gente piense en ti como una autoridad cuando hablen del campo en el que tú te desenvuelves. Porque cuando la gente sabe que tú eres bueno en lo que haces, te creen cuando hablas. Pero cuando tú no eres bueno, no tienes influencia, no has construido una marca, no has construido influencia, no tienes credibilidad en tu entorno, entonces tienes mucho trabajo que hacer. Y es por esa razón que cuando yo empecé, por ejemplo, en el mundo de los negocios, yo era una persona tan poco efectiva, o muy poco efectiva. Porque cuando yo le hablaba a las personas, seguramente yo hoy me pongo en sus zapatos, pensarán, este chico nunca ha sacado ningún negocio adelante. O sea, este chico no es un referente en nada, este chico no tiene dinero. Y me está hablando de un negocio millonario, pues muy interesante el negocio, pero yo a él no le creo porque no ha hecho nada que lo haga creíble. Y hoy entiendo que en ese momento yo tenía que forjar mi influencia. Entonces, si tú quieres tener éxito, vuelvo y te lo repito, en lo que sea que estés haciendo, vuélvete una persona influyente. Construye influencia para que cuando en el día de mañana tú le hables a la gente diga con usted lo que sea. ¿Qué hay que hacer? Dígame y de inmediato yo empiezo. ¿Por qué? Porque como ya tienes un expediente, como ya tienes éxitos que te respaldan, en un futuro te va a ser mucho más sencillo. Pero entonces aquí viene la pregunta del millón y es ¿cómo desarrollo la influencia? Y quiero ser brutalmente sincero contigo, porque es muy importante. Quizá lo que te voy a decir no te va a gustar, pero para forjar y desarrollar influencia
No existen atajos. Tú me dirás, ¿cómo así? Si tú quieres volverte una persona influyente en el campo en el que te estés desenvolviendo, y quiero que pienses tú qué quieres hacer o a qué te estás dedicando. Si tú quieres volverte un referente en ese campo, quiero que entiendas que le tienes que dedicar por lo menos de 5 a 10 años a especializarte en ello. O sea, la influencia es igual a experiencia. Experiencia. También es igual a excelencia. También es igual a experticia. También es igual a ser un maestro en ese campo. Yo te quiero hacer una pregunta. Si a ti una persona como, no sé, Fernando Botero, que es un gran pintor colombiano, en algún momento, antes de hablarte de eso, en algún momento tú quieres ser pintor, ¿vale? Tú quieres ser pintor y tú estás buscando consejos de personas que te enseñen a pintar. Un día llega un amigo tuyo del colegio o de la universidad o del barrio que nunca ha pintado nada, que no tiene experiencia como pintor y te empieza a dar consejos sobre cómo pintar. Pues su opinión puede tener algo de validez, pero volviendo a traer a Fernando Botero a colación, si Botero, que es un referente, te enseñara a pintar o te dijera, vamos a montar un taller de pintura entre los dos, ¿a quién le creerías más? ¿A tu amigo que no tiene ni idea sobre la pintura o a un maestro en el campo? La respuesta es obvia, ¿ok? Es lo mismo cuando se trata de lo que sea que tú hoy estés haciendo. Si tú quieres tener mayor impacto o mayor peso con las personas cuando les hables de tu negocio o cuando vendas tus servicios o cuando vendas tus productos o cuando quieras hacer lo que sea, ya tienes que tener un historial. Pero pregunta, ¿cómo llegó un hombre como Fernando Botero a ser lo que es hoy? Consagrando más bien una vida entera a esa actividad. Seguramente él desde que estaba muy joven decidió en qué se quería especializar, que era en el área de la pintura y de la escultura. Por consecuencia quizá renunció a muchas otras cosas. Él no se dedicó al violín, él no se dedicó a tener un empleo, él no se dedicó a jugar fútbol. Él se especializó en algo durante muchos años. La influencia llega cuando tú te concentras en algo, en un área en particular. Y ojo con esto, a veces queremos volvernos buenos en muchas cosas y no. Si tú quieres forjar influencia, procura enfocarte principalmente en una sola cosa. Y te vas a dar cuenta que si te especializas y te consagras y te esfuerzas y aprendes y estudias y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues, empezarás a tener ciertos resultados. Y esos resultados te van a empezar a hacer, te van a llevar a ser coherente. Coherente. Una persona influyente es una persona coherente. En la medida que fue pasando el tiempo, cuando yo estaba desarrollando mi negocio, entendí este detalle. En algún momento, en una capacitación, en un audio que yo escuché, me dijeron, si tú quieres aumentar tus resultados, tienes que aumentar tu influencia, tienes que elevar tu imagen social, tienes que hacer que cuando las personas te escuchen, te crean. Y para que la gente te crea, tiene que conocer tu historial, tiene que saber qué has hecho. Si no has hecho nada, entonces te va a quedar difícil. Pero luego de que logres tus primeros éxitos, vas a ir almacenando un historial, que en un futuro tú le vas a mostrar a la gente, mira, es que yo he hecho esto, es que yo soy coherente por esto, esto y esto, y cuando ya empiezas a ganar influencia, es increíble, es un resultado exponencial, ya todo se te empieza a facilitar, las cosas empiezan a ser más sencillas, todo te empieza a fluir de una forma más efectiva. Y hoy en día, y no quiero sonar pues como arrogante ni mucho menos, pero cuando yo ya le hablo a alguna persona sobre negocios, la persona dice, pues si es contigo, yo arranco sin que me digas qué es. Y yo, ay, muchas gracias, ¿y por qué? Y me dicen, porque pues sencillamente yo te creo, porque si tú me estás invitando a un negocio, como tienes un historial exitoso, como has sido leal en esa área,
en el sentido en que un día no estás haciendo una cosa y al otro día otra, sino que te has mantenido firme en el mismo camino, pues eso a mí me da confianza para seguirte. Entonces quizá no entiendo muy bien lo que me estás mostrando, pero si es contigo yo lo hago. Chicos, desarrollar esa influencia es quizá algo que les va a tardar mucho, pero la influencia va a ser, en esta era que estamos viviendo, su recurso principal y su mejor herramienta para abrirse puertas en todas partes, para que con menos esfuerzo logren mucho más. Porque como dice la frase popular, cría fama y échate a dormir. Pero primero cría la fama antes de echarte a dormir. El problema es que la gente se acuesta a dormir sin haber creado su fama, sin haber creado su influencia, sin haber forjado una reputación. La reputación positiva se forja con trabajo, con esfuerzo, con compromiso, con firmeza, con dedicación en ese campo, con estudio. El peor enemigo cuando se trata de desarrollar influencia es la inconstancia, es la desconcentración. Hoy en día vivimos en un mundo en donde las personas empiezan de todo y no terminan nada. Un día están haciendo una carrera de medicina y a los 6 meses se salen y empiezan a estudiar aviación, y a los 6 meses se salen y montan una barbería, y a los 6 meses se salen y se van a otro país no sé, a buscar oportunidades, y a los 6 meses vuelven y montan un restaurante, y a los 6 meses lo cierran y empiezan a estudiar marketing digital, y a los 6 meses lo cierran y empiezan un negocio de network marketing. Terrible, te estás forjando una influencia de inconstante, de poco creíble, de una persona que no es de fiar, no porque sea una mala persona, sino que, pues, sabes a qué me refiero. Y te lo explico ya en un punto o en un campo un poco más genérico. Si tú te vas a hacer una cirugía en tu cuerpo, una operación, ¿a qué médico acudirías tú? Al médico que no te genera credibilidad, que tiene pocos años de experiencia, que tiene una dudosa procedencia, que si tú le analizas el historial no encuentras mucho, o a ese médico consagrado que lleva muchos años, que tiene muchos testimonios de pacientes que han salido felices de sus cirugías, que les ha ido excelente y que por consecuencia pues esa influencia te produce más tranquilidad. ¿Con cuál te operarías tú? La respuesta es obvia. A pesar de que el influyente cobre 10 veces más, tú sabes que vas a la fija. Entonces la influencia, como estamos en esa era, es lo que más te va a permitir no solo monetizar, sino volverte una autoridad en tu campo. Te va a llevar a que las personas te crean y pues inevitablemente te va a permitir ser más exitoso o más exitosa en la vida. Esto es un tema apasionante. Y podríamos hablar muchísimo más al respecto, porque la influencia tiene muchos campos de acción. Hoy en día, si tú miras un influencer, como lo mencioné hace poco tiempo, solo por la credibilidad que ejerce en su entorno, le regalan cosas, gana mucho dinero, viaja, tiene un estilo de vida increíble, porque lleva años creando una imagen en un campo y por consecuencia, sin necesidad de tener fábricas, tierras, capital, maquinaria, empresas, solo con una buena influencia, hoy en día puedes vivir supremamente bien. Si tú eres un diseñador, vuélvete el mejor y gana reputación en el medio, eso se llama influencia. Si tú eres un médico, vuélvete el mejor. Crea una buena influencia y puedes cobrar caro, pero la gente te paga porque eres el mejor. En todas las áreas, en todas las disciplinas humanas, la influencia va a hacer que ganes más dinero, que la gente confíe en ti y que con menos esfuerzo puedas lograr mucho más. Pero para llegar a eso, primero tiene que haber mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha concentración, pero todas esas virtudes y todo ese empeño que le pongas a desarrollar influencia, a la larga te va a dar unos rendimientos con creces impresionantes. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que lo compartas con las personas que sepas que les puede servir. Enfócate en desarrollar tu influencia, decide en qué quieres ser bueno y vuélvete el mejor allí y te vas a dar cuenta que vas a construir una vida extraordinaria y vas a dejar este mundo muchísimo mejor. Te mando un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.